Qué bueno que es poder estar en la casa de nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, y estar todos aquí reunidos en su nombre. Y en este día yo quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra donde Dios hablaba a mi corazón el día domingo, mientras el apóstol estaba comenzando la palabra que él dio el día domingo. ¿Cuántos estuvieron el día domingo? A ver, levantemos las manos los que estuvieron el día domingo aquí presentes. ¿Y quiénes fueron los que entendieron lo que Dios nos estaba hablando a nuestras vidas? ¿Lo entendieron o simplemente decimos, sí, lo entendí o no sé? ¿Y cuántos son los que pusieron en práctica esa palabra? ¿Cuántos son los que fueron a su hogar y clamaron delante de la presencia de Dios como el apóstol nos hablaba y nos decía? Y yo creo que esa palabra que él trajo no es para muchos fácil de entender, porque yo lo escuchaba a él al finalizar, y hasta a mí me hizo esa pregunta a él cuando regresábamos a nuestra casa, a nuestro hogar, y él les preguntaba a ustedes o les observaba y les decía, muchos quedaron pensando en lo que estuve hablándoles, y yo creo que muchos también quedaron pensando esto: ¿cómo hago para que el Señor retroceda en el tiempo y traiga sanidad? ¿O cómo hago para poder poner esta palabra en práctica en nuestras vidas? Porque a veces se nos complica entender lo que Dios nos está hablando. Pero nada es difícil, nada es difícil. Cuando él hablaba, yo sentía la voz del Señor, o más bien yo me había puesto a pensar, porque esa fue la respuesta que yo le di a él cuando él me dice, ¿qué es lo que te vi pensativa, quedaste como pensando? Entonces yo le respondí, sí, uno conoce lo que la palabra nos está hablando, y nosotros como hijo de Dios, que hemos buscado de su presencia, que hemos buscado de la sanidad, que hemos buscado de la restauración, lo ha vivido tal cual como dice la palabra de Dios, de la manera que Él ha sanado nuestras vidas, de la manera que Él ha hecho que nosotros entendiéramos, por ejemplo, con la pregunta que muchas veces nos hemos hecho: ¿dónde estabas tú cuando yo pasé por esto? ¿O por qué tú permitiste esto en mi vida? Entonces, Dios siempre nos está respondiendo. Él siempre tiene ese amor y esa misericordia de hacernos entender. Y entonces yo le decía a él, de un momento a no entender nada, pasé en tiempo ya para atrás, donde Dios ha sanado mi corazón, donde Dios ha hablado a mi vida, y he podido ver cómo la palabra de Dios se cumple en cada una, no sé, en la vida de mi esposo, en mi vida, cómo Dios usa y hace muchas veces para sanar nuestras vidas. Y mi respuesta fue, Dios sanó mi corazón a través de sueños, llevándome a la infancia, dándome respuestas a través de sueños, sanando mi corazón y ayudándome a perdonar y aceptar cosas que muchas veces no aceptamos y no perdonamos porque nos cuesta entender. Pero cuando Dios ve en nuestros corazones que sí queremos,
que sí anhelamos ser sanos, anhelamos ser libres, anhelamos a que la palabra, lo que está escrito ahí en la Biblia, se cumpla en cada uno de nosotros. Cuando Él ve esa disposición en nuestros corazones, Él lo puede hacer. Él lo va a hacer. Como sabemos que hay muchas personas que les cuesta perdonar. Yo fui una. Mucho tiempo me costó perdonar. Mucho tiempo me costó olvidar. Y hay algo que siempre nos enseñaban muchos años para atrás en el Evangelio, que perdonar es olvidar y no recordarlo nunca más, no traerlo a la memoria. Entonces eso es lo que muchas veces como hombres, como mujeres nos cuesta, soltar lo que nos hicieron, olvidar por lo que pasamos o por lo que nos hicieron pasar. Entonces, hay algo que yo aprendí por misericordia de Dios. Cuando me di cuenta que al no perdonar, yo estaba faltando delante de la presencia de Dios, estaba pecando delante de Dios. Cuando yo me di cuenta que la palabra de Dios dice que debemos perdonar a nuestros deudores, así como Él nos perdona a nosotros. Entonces yo dije, Señor, si yo no perdono, ¿acaso tú me estás perdonando? Y sabía que por esa falta delante de Dios, por ese pecado que yo estaba cometiendo, cuántas consecuencias del pecado, de la falta de perdón, estaba afectando mi vida, mi familia, mi matrimonio, a mi esposo y a cuántas cosas más. Igual le sucedía a la vida de mi esposo. Y así nos sucede a cada uno de nosotros cuando no perdonamos. Entonces, tuve que entender lo que habla la palabra de Dios. Y de repente, yo me paré firme y le dije, Señor, yo quiero perdonar. Porque tu palabra dice que debemos perdonar. Así tú nos perdonas a nosotros. Así tú perdonas mi falta. Ayúdame a entender cómo debo perdonar. Y entendí que el perdón no es un sentimiento. Que nadie va a decir te perdono porque lo siento. Nunca vamos o decir cuando yo sienta lo voy a perdonar. Nunca vas a sentir perdonar. Entonces, yo me acuerdo que un día me paré frente a la presencia de Dios y le dije, mira Señor, no esperes que yo sienta perdonar, ni espero yo sentirlo, porque no va a suceder, no va a salir de adentro mío eso. Pero sí quiero cumplir lo que dice tu palabra y sí quiero perdonar y soltar a lo que me estoy atando a sí misma. Y oré ahí y lloré ahí y bendije ese momento que causó dolor y bendije a la persona que causó dolor y pedí que el Señor le ayudara y pedí por esa persona o por ese momento. Y empecé a llorar y mi corazón comenzó a ser libre. Y yo le dije al Señor, ayúdame a olvidar, que yo no lo traiga al recuerdo. ¿Por qué sucedió? ¿Cuántas personas se acuerdan? Porque mi esposo, porque fulano, porque tal, porque mi esposa me hizo tal cosa en tal año, en tal día, en tal fecha, en tal hora. ¿Verdad? Nos recordamos todo con detalle. Y yo era una de esas. Y cuando yo decidí
perdonar, olvidar y soltar. Créame que cuando muchas veces me pongo a pensar que fulano se fue por esto o hubo un problema, a veces yo le pregunto a mi esposo, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya no me lo acuerdo. ¿Qué fue que sucedió? ¿Qué fue el enojo, el gran problema? Porque ya no me lo acuerdo. Pero no es por mi esfuerzo, sino porque decidí delante de Dios poner por obra lo que dice su palabra. No sé por qué estoy hablando de esta manera, pero no voy a hablar del mensaje sobre el perdón. Lo que yo hoy traigo como título se llama El paralítico. Una palabra donde muchas veces lo hemos enseñado, hemos estado atentos o hemos estado escuchando del paralítico de Betesda. Y el domingo el Señor me hablaba de esta palabra. Pero quiero que vayamos a San Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo San Juan, capítulo 5, en Reina Valera. ¿Lo encontró? Y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, aunque en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a estar leyendo hasta ahí. Y leyendo que aquí la palabra nos enseña que en Jerusalén había un estanque que se llamaba Betesda, y que en ese lugar se decía que en vez en cuando descendía un ángel para mover las aguas, y el primero de todos los enfermos que estaban en ese lugar, el primero que llegara a meterse a ese movimiento de aguas, sería sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y yo, escudriñando la Biblia,
en Reina Valera y comparando con otras versiones, en TLA, en NBI, en el único de las Biblias que habla que hay un ángel que desciende y mueve las aguas, es en Reina Valera. Si usted va a las otras versiones, en TLA, NBI, no habla de ningún ángel. La historia de que allí descendía un ángel era algo, no sé si era supersticiones, si era alguna historia, algún cuento. Yo buscando y leyendo un poco de lo que es historia, de lo que se dice, pero que tampoco se afirma que fue así, que había habido una mujer que tuvo una visión, que descendió un ángel, se movía las aguas y desde ahí comenzaron los enfermos a meterse en ese movimiento de agua para ser sanos. ¿Cuántos de ustedes sabían que eso no era real? ¿Cuántos de ustedes sabían que ese lugar no descendía el ángel para mover las aguas? Se decía. Y había muchos enfermos, había ciegos, había cojos, muchísima clase de personas enfermas de distintas enfermedades, esperando a que el agua se moviese. Y yo comencé a imaginarme la historia, lo que sucedía en ese lugar con los enfermos, esperando a que el agua comenzara a moverse para poder meterse. Y yo me los imagino ansiosos, desesperados, cansados de estar esperando a que el agua se moviera para poder sumergirse y poder ser sano. Yo me los imagino, no sé, ahí, todo el tiempo. Yo me imagino que si alguien te dice, anda allá, que te vas a sanar, si tú ves que el agua se mueve, métete. Me imagino que no iría al baño, no saldría a comer, no me pondría a hablar con nadie o dejaría a alguien ahí que me vigilara si el agua se moviera para poder meternos y ser sano. Me imagino también que en algún momento pasara, no sé, algún animal, cayera alguna piedra por esas casualidades a ese estanque y el agua se metió y ahí corriendo, empujándose, pisándose para poder ser el primero en llegar y ser sano. Y ahí sumergiéndose en ese agua toda sucia, porque el agua dice que era sucia, ahí iban y bebían los animales. Y se metían los animales también. Y yo me imagino ahí metiéndose el primer enfermo que llegara al lugar y de repente saliendo y observándose que no sucedió nada. Frustrado y hasta enojado de haber esperado tanto, de haber estado perdiéndose horas, días, años para poder ser sano, y cuando logró meterse no pasó nada. Usted hágase ahí la película. Y también
me puse a pensar que eso sucede en estos tiempos. En este año 2021 sucede en estos tiempos. Sucede en este lugar y sucede en muchos lugares de distintos países o en el mundo. Esperando a que el agua se mueva, esperando en estos tiempos a que algo suceda para ser sanos, para ser bendecidos, para ser libres, para que las promesas que Dios nos ha dado se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Cuántos son los que están esperando a ser sanos? ¿Cuántos son los que están esperando a ser libres? ¿Cuántos son los que están esperando a que Dios cumpla la promesa que un día te dio? Te bendeciré en tu matrimonio. Restauraré todas las cosas con tus hijos. Tus hijos me servirán. Tu casa, como dice la palabra, yo y mi casa serviré a Jehová. ¿Cuántos están esperando que cada palabra se cumpla en nuestros hogares, en nuestra familia y aún en mi vida, en nuestras vidas? ¿O ustedes no esperan nada de parte de Dios? ¿Usted no habla con Dios? ¿Usted acaso no le dice, Señor, ¿hasta cuándo tengo que vivir en esta situación? Señor, ¿hasta cuándo debo de soportar esta mujer, este hombre? Si tú dijiste que lo ibas a cambiar, si tú dijiste que él iba a ser mi compañero, que él iba a ser un hombre fiel a ti, que él iba a ser una mujer que te sirviera a ti. Señor, ¿hasta cuándo he de esperar a que el ministerio en el cual tú me hablaste? ¿O hasta cuándo voy a esperar que tú me vas a usar? Entonces nos damos cuenta que en este año 2021, y ya estamos pasando el año 2022, y hace 30 años que estoy que conocí de Dios, que conozco de la palabra de Dios, y todavía estoy esperando a que Dios haga algo. ¿Verdad? ¿Y está bien esperar o está mal esperar? La semana pasada yo les hablaba y les decía de que nuestras decisiones son las que a veces le erramos. Y a veces tomamos decisiones buenas y a veces tomamos decisiones que nos llevan al fracaso, que nos llevan a perder la fe, que nos llevan a perder en los caminos del Señor. Y todo es por nuestras propias decisiones. No podemos culpar a nadie y decir por culpa tuya. No. Y ahí la palabra nos está hablando y nos está diciendo que en eso Jesús apareció y que observó que había un hombre que estaba paralítico de hacía de mucho tiempo, 38 años sin poder caminar, 38 años esperando poder llegar a ese estanque, o más bien esperando a que alguien tuviera misericordia,
a que le metiera al estanque cuando el agua fuera movida. Y sabe que la palabra Betesda tiene un significado. Casa de gracia, casa de misericordia. Ese es el significado de Betesda. Y en algunos diccionarios bíblicos puede significar casa de olivas, del manantial, casa de la gracia, misericordia o casa del derramamiento. Entonces, el paralítico, ese hombre que estaba enfermo durante 38 años y todos los enfermos que estaban ahí, estaban en casa de misericordia, en casa donde había gracia. Y de repente aparece Jesús y le dice al enfermo, ¿quieres ser sano? Y muchas veces nos parece raro esa pregunta, como diciendo, ¿pero acaso Jesús no sabía que él estaba enfermo? La palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo hacía que el paralítico estaba esperando que las aguas fueran movidas. Y el otro día estaba yo aquí, el día domingo, antes que el apóstol subiera a predicar, y estábamos adorando a Dios, estábamos ensaltando el nombre de Dios, y mientras estábamos haciendo la radio, el programa, el día domingo, yo comencé a sentir un gozo, una alegría, y no veía la hora de que llegara el momento de estar aquí en la casa de Dios. En la casa de misericordia, en la casa donde hay gracia, donde hay manantiales, donde hay derramamiento de su espíritu. Y yo estaba ahí con tanta alegría, con tanto gozo, y no veía la hora de llegar y verles a ustedes, que ustedes llegaran y que nos pusiéramos a alabar y a ensaltar el nombre de Dios, porque lo más maravilloso cuando nosotros venimos a la casa de Dios y cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas, en dificultades, enfermos, no es más, es lo más maravilloso que cuando comenzamos a alabar, a ensaltar el nombre de Dios, cuando abrimos nuestros labios, cuando aplaudimos, cuando nos ponemos de pie, le estamos alabando al Dios vivo, a ese que tiene misericordia por cada uno de nosotros. El gozo comienza a entrar en nuestras vidas. La tristeza se tiene que ir, el pensamiento dentro de dificultad se tiene que esparcir, porque mi pensamiento tiene que estar en alabar a Dios, a ese que ha tenido misericordia por mí, por mi casa, por mi esposo, por mis hijos, a ese que ha tenido misericordia, al que me ha visto y ha traído sanidad, restauración. Y eso es lo que me sucedía. Y créame que antes de venir a la casa de Dios, en mí, por lo menos en mí, a mí me entra una preocupación de lo que vamos a cantar, lo que vamos a glorificar a Dios, lo que va a salir por nuestros labios. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Y yo siempre le digo a bueno, en este caso los que cantan aquí, a Adriel, que es el que organiza todo, cantemos alabanza donde la iglesia se goce, donde la iglesia grite, donde la iglesia aplauda, donde la iglesia se salte, porque sé que es la manera que ustedes son libres de todo lo que están trayendo durante días atrás. Y cuando yo vengo aquí y no se siente esa alegría y no se siente ese gozo, digo, ¡ay, Señor!
Y en el momento de la adoración, el día domingo, yo me paré ahí y yo me puse a adorar a Dios. Y hay algo que me está sucediendo y créame que a mí me costó entenderlo, pero lo entendí por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Porque me tuve que golpear muchas veces para entender el amor, la oportunidad que Dios nos da. Y yo estaba parada ahí y créame que yo sentía a Jesús mismo frente mío, parado delante de mí. Y a mí no me importa quién es el que está ahí adelante. A mí lo que me importa es que Jesús está ahí en el lugar donde yo estoy adorándole, a donde yo estoy declarando mi gracia, mi gratitud, mi amor por Él. Donde yo le estoy diciendo, tú eres bello. Yo estoy enamorada de tu presencia. Yo sí te necesito, Espíritu Santo. Yo sí que quiero que hoy sea algo diferente, como siempre. Yo necesito salir de este lugar siendo otra. Yo necesito salir de este lugar sanada, limpia, restaurada. Y eso sucede cuando nosotros estamos dentro de su presencia, cuando nosotros hemos entendido que Jesús está aquí, que su presencia está aquí y que Él es el que se quiere manifestar en tu vida, en mi vida. Pero mientras tanto nosotros nos vengamos aquí por costumbre nomás, a ver cuándo el agua va a ser movida. Amada iglesia, el cojo cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué fue que respondió? ¿Qué fue que le dijo? Sí, quiero ser sano. ¿Contestó de esa manera? No. El cojo le dijo, no tengo quien me meta al agua. ¿Y cuántos de nosotros venimos a la casa de misericordia donde fluye la gracia, el favor, el amor de Dios? Y esperamos que el pastor nos lleve a la presencia de Dios. Métete tú a la presencia de Dios. Dile tú al Espíritu Santo, muévete en mí, fluye en mí, restáurame. No, lo primero que decimos, pero los que cantaron hoy, ser unción. Vaya a saber qué pasa. O a veces venimos tan enfermos, tan inmóviles, paralíticos espiritualmente, que esperamos de otros para que se manifieste lo sobrenatural, para que se manifieste la promesa que Dios me dio. Créame que esto hace 2 semanas que yo me vengo rompiendo la cabeza, que vengo hablando con el Señor y preguntándole al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Acaso no eres tú el que hablas en tu casa? ¿Acaso no fuiste tú el que dijiste tal cosa? ¿Por qué ellos están reaccionando de esta manera? ¿Por qué se están conduciendo de esta manera? ¿Por qué están actuando de la manera que están actuando? ¿Por qué, Señor? Me gasto el tiempo,
llamando a uno, preguntando cómo está, voy a orar, de enseñar la palabra de Dios. Y cuando quiero acordar, ¡pum! Ya no están aquí adentro. Y las veces que como pastores o como líderes nos hemos preguntado en qué hemos errado, en qué me he equivocado. Y créame que lo hemos probado todo con mi esposo. A veces decimos, la mucha confianza, vio que hay un dicho, dice, la mucha confianza mató al gato. Porque vos le das la mano y se toma en el codo. Es otro dicho también. Ya no sabemos cómo hacer para que ustedes entiendan que usted no tiene que mirar al hombre, sino al que tiene que observar y seguir es a Dios. Porque siempre como hombre y como mujer nosotros vamos a fallarle a usted. Usted no ponga la confianza en los hombres. Ponga su confianza en Dios. Y créale a Dios. Entienda que cuando usted viene a su casa, al que le alaba es a Dios. Al que le glorifica es a Dios. Y el que está mirando su corazón es Dios. Pero a veces venimos tan enfermos, tan cargados, que no podemos entrar a la presencia, a donde fluye el amor, la misericordia, la gracia, el favor. O a veces sucede como dice el apóstol. Vamos como a un supermercado, tomamos un carro, cargamos lo que necesitamos y luego nos vamos. El paralítico, cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo, no tengo a quien me meta. Tenemos miles y miles de excusas. Mientras venimos aquí a la casa y Jesús está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Y la persona del Espíritu Santo está aquí presente. Pero no le vemos. No le sentimos y no le conocemos. El paralítico no sabía quién era el que le estaba diciendo quiere ser sano. El paralítico no sabía que era Jesús. El que lo vio, el que lo observó. Y Jesús observó que el paralítico hacía años que estaba enfermo. Tiempo que estaba enfermo. ¿Sabe usted que cuando una persona está postrada, que no puede hacer uso de sus piernas, los músculos se debilitan, los músculos se caen? Entonces, esa persona no se puede poner de pie porque no puede soportar el peso del cuerpo. Para poder caminar tiene que hacer un oficio. A mí me sucedió, estuve 3 meses sin asentar el pie ahí con la pierna dura. Y cuando yo llegué al oficio, la doctora se agarró la cabeza y dijo, no puedo creer de qué manera estás. Tienes que volver a aprender a caminar. Y tienes que tu mente tiene que aprender a dar paso por paso.
tus músculos se tienen que armar nuevamente. Porque no camina, no se ejercita. Y espiritualmente pasa exactamente igual. No reconocemos al dador de la vida, al que tiene el amor incondicional por cada uno de nuestros corazones, el que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Aún estando Jesús ahí en la cruz, derramando su sangre, Él estaba pensando en ti, con tu nombre, diciendo: esto lo hago por Gabriela. Lo hago para perdón de pecados, por todos los pecados que ella tiene. Por eso estoy muriendo por ella. Para que sea limpia, para que sea salva. Pero a veces estamos tan débiles espiritualmente que no tenemos conocimiento de nada, ni las fuerzas de nada. No hay fuerza en nuestras piernas espirituales, porque hace tiempo que estamos postrados, esperando, poniendo excusas. Y yo me maravillaba cuando el Señor me hablaba en esta palabra. Cuando Él le dice: ¿quieres ser sano? Y Él le dice: no, porque no tengo a nadie que me mete, y qué sé yo, cuánto más. Y fíjese lo que dice la Biblia. ¿Quieres ser sano?, le dice el Señor. El Señor le respondió: el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, otro me ganan, Señor. ¿Cuánto pensaste que otros te ganaron? ¿Qué quedaste atrás? ¿Qué quedaste olvidado? No es que alguien se olvidó de ti. No es que tú, no sé, nadie te tuvo en cuenta. Es que no tienes las fuerzas por tanto tiempo estar postrado. ¿A cuánto le costó alguna vez de niño las matemáticas? ¿Verdad que las matemáticas no son fáciles? Muchos pensamos que la matemática no es fácil. Yo me acuerdo que yo le decía a mi profesora: pero no es fácil, no las entiendo. Y ella miraba y me decía: Gabriela, la matemática es lo más fácil que hay. Y yo la miraba y decía: porque usted lo sabe. No. ¿Sabes cómo se aprende la matemática? Ejercitándola todos los días, porque aquí no hay otra historia, me decía la profesora. Y cuando yo empecé a ejercitar todos los días, fui un avión en la matemática. Pude entenderla. Y a veces nosotros estoy cómodo acá, donde estoy. A veces no quiero pensar y es más fácil decirle: mi amor, ¿cuánto es tanto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? O amor, ayúdame a contar.
No puede ser que mi mente siempre esté pensando. Yo le estoy respondiendo a mi esposo que está ahí detrás y ustedes no lo ven. Pero volvemos a lo que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo hace que no me arrodillo con un corazón sincero a decirle, te amo? A reconocer el poder de Dios, el amor de Dios, de que sin Él no somos nada. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros no le decimos al Señor, Señor, tú eres real, tú estás aquí? Y yo adoro y glorifico y le sirvo a un Dios vivo. No a un Dios dormido, no a un Dios olvidado, a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de gloria. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo en el verso 8, después que el paralítico le dijo, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le responde, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y fíjese lo sobrenatural que sucede ahí. Yo dije que un hombre postrado de mucho tiempo no puede levantarse, no puede pararse. No solamente que Jesús sanó a ese, sino que lo restauró completamente con solo decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pero hay algo que el cojo hizo en ese momento, cuando Jesús le dio la orden y le dijo, levántate. Y él se levantó. Él escuchó lo que Jesús le dijo en ese momento, levántate. Y él tomó su lecho y se salió de ese lugar que estaba lleno de enfermos, donde había ceguera en algunos, donde había sordera, donde había que no podían caminar. Donde había tristeza, angustia. Porque Jesús lo sanó. Amada iglesia, mientras el apóstol estaba hablando el otro día y nos enseñaba de lo que la palabra de Dios decía, yo me puse a observar algo y yo dije, Señor, eres tan grande, tu amor es tan maravilloso, que veo cómo tú quieres que esta iglesia sea sana. Cómo Dios quiere que tu corazón sea sano. Cómo Dios quiere que tu cuerpo sea libre, tu mente sea libre. Pero lo vamos a entender cuando nosotros dejemos las excusas. Y cuando pongas en práctica lo que Él te está diciendo, es hora que te levantes. Es hora que te pongas de pie.
Y yo no sé en qué tú te tienes que poner de pie. Yo no sé en qué área de tu vida tú te tienes que levantar. Pero Él no se ha estado hablando de levantar muros. ¿Has levantado los muros? Él nos está hablando de la sanidad en nuestra alma. Porque cuando nuestra alma está dolida, enferma, todo nuestro existir está enfermo y está dolido. No hay plenitud en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos dejamos sanar, cuando nosotros comenzamos a levantar esos muros, cuando comenzamos a levantar oración, adoración, exaltación delante del altar de Dios, estamos levantando muros. Y nuestra alma comienza a ser libre, a ser sana, restaurada en todas las áreas, y comenzamos a vivir en plenitud con Él. Y es lo más hermoso vivir en plenitud. Es lo más hermoso vivir en lo sobrenatural. Nuestra confianza, cuando la ponemos a Dios, se activa a lo sobrenatural. A veces yo los veo a muchos de ustedes. Ay, Señor, yo quiero ser sana, sano. Quiero ser libre de esto que no puedo ser libre. Señor, quiero que tus promesas se cumplan, pero veo que se tardan. Y a veces, en vez de ir al dador de la vida, al que te hizo la promesa, o vivir en lo sobrenatural, nos movemos nosotros conforme a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones. Y Dios quiere que tú puedas entender lo que es lo sobrenatural. Dios quiere que tú puedas abrir tu corazón. Y cuando eso que tú estás buscando, que el hombre no te lo ha podido dar, Dios sí te lo puede dar. Y lo puedes vivir. Vivir en la abundancia de paz, de amor, de bendición, de restauración, de gozo, de alegría. Y cuando hablo en bendición, te estoy hablando espiritualmente y materialmente, porque la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Y si tú crees en eso, vas a empezar, como dice la palabra, vas a empezar a buscar el reino de Dios y su justicia, su palabra, porque lo demás no te va a preocupar, porque sabes que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios va a añadir lo que tú estás necesitando, lo que tú le has pedido, y es el material. A veces yo le digo: Señor, yo te sirvo, yo te busco, cumplo tu palabra. Ni alcanzo a veces a decir: Señor, tu palabra dice que lo demás será añadido, porque ahí está el Señor antes que mi palabra salga de mi boca, añadiendo en medio de la necesidad. Y eso es vivir en lo sobrenatural. ¿Cuántos son los que esperan milagros de parte de Dios? Me imagino que todos esperamos un milagro que Dios haga.
Hay cosas que yo le pido a Dios o que he estado pidiendo de tiempo y todavía no lo veo. Pero estoy segura y tengo certeza que eso va a suceder, porque lo he puesto delante de Dios y no me preocupa, no me preocupa. Le sirvo a Dios, busco a Dios y hago como Él me habla en su palabra. Y no soy una santa que voy caminando derechito y no me confundo y no me equivoco y no me tardo y no me adelanto. No, no se equivoque usted. Sí, la palabra de Dios dice que pecamos todos los días, pero reconozco mi falta delante de Dios y le pido, Señor, ayúdame, ayúdame. Dame sabiduría, Señor, háblame, recuérdame que no debo de volverlo a hacer más. Dame fuerza, Señor, porque soy débil. Y sigo caminando. Dios sabe lo que yo ya le pedí y yo sé que eso está anotado ahí en su libro. Y llegará el día en que Él va a decir: no te quedaste ahí postrada, no te quedaste sentada, no te quedaste esperando que otros hagan algo por vos, sino que te moviste tú, sino que clamaste tú, que tú me serviste, que tú estuviste, me pusiste en primer lugar, confiaste en mí, me amaste, obedeciste, todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Y llegará ese día donde Él me va a decir: aquí está. Lo que tú me pediste, aquí está. Como en muchas cosas que le he pedido y Él me lo ha dado. Ponte de pie, iglesia. Enfócate en lo que Dios está hablando en estos tiempos a nuestras vidas, porque créame que Dios nos habla a nosotros también a través de su palabra. El diablo levanta muchas cosas para entretenernos, para dañarnos, para que nos detengamos, para que nuestro corazón se duela muchas veces. Cosas injustas, cosas que tienen que suceder para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos entender. Pero vamos a Dios, vamos a Él. Y Él viene y nos sana. Todos los días necesitamos de esa caricia de papá, de esa misericordia en cada una de nuestras vidas. Él tiene misericordia. Él te ama. Y Él quiere que tu corazón sea sano, sea libre, para que tú puedas gozar de lo que Él tiene para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Él quiere que tú vivas en plenitud, con paz, con alegría, confiando. En ninguna parte de la Biblia dice que si tú vienes a los pies de Jesús los problemas se terminan. No, los problemas van a continuar, pero hay una esperanza en cada uno de nosotros. Hay confianza en Él que el momento va a pasar y vamos a salir en victoria y vamos a salir bendecidos y vamos a salir de esa situación crecidos. El diablo no puede con
contra ti. Y tiene que entender eso, que Él no puede ir en contra de ti, porque el que está delante de ti es mayor que todas las dificultades, que todas las circunstancias, que todas las enfermedades. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres un Dios real, porque tú estás en esta casa. Queremos que cada vez que te alabemos, te ensaltemos, Señor, tu nombre, que podamos conectarnos con tu presencia. Aquellos que han dejado ese amor por Dios, que ya no es más como lo era antes, dile al Señor: Señor, yo me siento que estoy muy lejos de ti, no puedo sentirme cerca de ti. Ayúdame, porque yo quiero acercarme a tu presencia, porque yo te quiero sentir como en esos tiempos, porque quiero amarte, enamorarme de tu presencia como era antes. Vuélveme a ti, Señor. Y Él te dice: ¿quieres ser sano? Levántate, iglesia. Levántate, mujer. Levántate, esposa. Levántate, varón. Levántate, esposo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Comienza a andar. Comienza a caminar. Comienza a buscarme. Comienza a adorarme. Comienza a servirme. Porque yo traigo sanidad sobre ti hoy. Porque hay sanidad, porque hay restauración, porque hay misericordia, hay gracia, hay favor sobre ti. Porque no hay condición para que yo pueda amarte, dice el Señor. No hay condición. Levántate y anda. Yo soy un Dios real. Gracias, Jesús. Gracias, Papá Dios, y gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, seas tú hablándoles en sueños, Señor. Preséntate delante de ellos. Trae sanidad, trae liberación, Señor. Llámales, Papá Dios, con voz audible si es necesario para oírte. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Quita las vendas, Señor. Quita, Señor, todo lo que Satanás haya puesto, Señor, en nuestras vidas, que nos impide caminar, que nos impide levantarnos. En el nombre del Señor Jesús, toda excusa, Señor, quítala.
toda excusa puesta por Satanás, toda queja puesta por Satanás en nuestros labios, Señor, que han apagado nuestra adoración delante de ti. Quítala en el nombre de Jesús. Todo lo que Satanás ha puesto en nuestras vidas, Señor, que han detenido nuestro servicio delante de tu presencia. Haznos libres, Señor, de todo eso. Rabayasika, rababais. Enamóranos de ti, Señor. Cuando estamos enamorados, Señor, de tu presencia, solo eres tú en nuestros corazones. Solo anhelamos de ti ser llenos más y más. Solo queremos agradarte a ti, Señor. Cuando estamos enamorados de ti, Papá Dios, lo único que nos importa es lo que tú hablas de nosotros. Oh Dios mío, que en este día tu palabra salga de tu boca. Rabayasika, rababay, trae libertad, Señor. Levántanos como las águilas. Levántanos, Señor, y abre nuestro entendimiento. Perdónanos, Señor, por fallar tanto. Perdónanos, Señor, porque a través de nuestras actitudes negamos tu nombre. Negamos, Señor, de que tú eres verdadero. Oh Espíritu de Dios, entra en nuestros corazones. Rabayasika, rababais. Levántate, iglesia. De ti quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte.
de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor.